mediante este método, eh, observando una tabla, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo la transformada de Laplace, ¿sí? En principio vamos a definir cómo se calculan las transformadas de Laplace, que es mediante integrales impropias. Yo no me acuerdo si, o no me consta, si todo el mundo aquí presente en Mate 1 en su momento llegó a ver el concepto de integrales impropias, ¿sí? O si por casualidad lo ven en Mate 2, en una de esas. Una integral impropia, o sea, como para fijar ideas, es de una función, es el límite de una integral definida cuando uno o ambos extremos del intervalo donde estoy integrando se acercan a un número que está dentro de su dominio o a más o menos infinito. Vamos a ver un par de ejemplos de integrales impropias para saber bien qué son, si en una de esas todavía hay gente que no lo sepa. Además, una integral definida es impropia cuando la función integrando de la integral no es continua en todo el intervalo de integración. ¿Sí? Bueno, este segundo párrafo es un poco más general, pero la típica integral impropia es aquella donde integras la función sobre un intervalo que contiene puntos que no están en el dominio, o bien sobre una semirrecta no acotada, como la del ejemplo 1. Si cursaron alguna materia de probabilidad estadística, hay algunas aplicaciones a las integrales impropias en lo que se llaman las funciones de distribución. Quizás vieron en alguna de esas materias algún tipo de integrales de esta índole. Rara vez las tienen que calcular porque por lo general las funciones a integrar son difíciles, pero quizás les suene familiar esto de que les aparezca infinito en alguno de los extremos de integración o si no en ambos. Sí, lo vimos en función de Ok, distribución. ok, bueno, yo les di, o les estoy dando integrales impropias un poco para fijar ideas con todo el mundo. Quizás haya gente que no haya cursado proba, entonces, o no vieron en las anteriores matemáticas el concepto de integral impropia, o bueno, o se lo han olvidado porque lo vieron hace mucho. Entonces, acá digo, les pongo esto como para hacer una apuesta en común, simplemente de una herramienta que es la que sirve para definir la transformada de Laplace. No vamos a dedicar gran parte de la materia a resolver integrales impropias. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos acá una integral de la función 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esta función sale por tabla, o sea, esta integral sale por tabla, es integración directa. La primitiva de esta función era la función arcotangente. Por si tienen dudas, vayan a cualquier tabla de integrales medianamente completa. La de Mate 1 les va a servir y van a ver que la primitiva de 1 sobre 1 más x cuadrado es la función arcotangente. Entonces, chequeo simplemente para ver si hay alguien. Sí, hay alguien. Entonces, bueno, lo que hago es, para trabajar con el extremo infinito, yo lo que hago es trabajar integrando sobre un intervalo con el extremo superior variable, tendiendo a más infinito. Entonces, esta integral la termino resolviendo mediante un límite de integrales definidas sobre intervalos que van de 0 a r. Y lo que hago tender a más infinito es esa r.
yo lo que hago es trato esta integral, ahora sí, con extremos fijos en R, integro, voy a la tabla, me fijo que la primitiva de la función es la función arcotangente y aplico Barrow entre 0 y R. Así que me termina quedando límite para R tendiendo a infinito de la función arcotangente de R menos la arcotangente de 0. La función arcotangente, por si no se acuerdan o no lo saben, cuando la variable tiende a más infinito, tiende a pi sobre 2. Sí, es una función acotada. Tiene una asíntota horizontal en pi sobre 2. Y el arcotangente de 0 vale 0. O sea que finalmente tenemos que esta integral impropia me da pi sobre 2. ¿Sí? Esto indica que la integral impropia converge. ¿Qué quiero decir que sea convergente? Que me da un número real, no se me va a infinito. Puede haber otras que, dadas las características de lo que yo tengo que integrar, se vayan a infinito. En ese caso decimos que la integral impropia diverge. La convergencia es justamente lo que les acabo de decir. Converge si la integral da como resultado un valor numérico. Si da infinito, la integral impropia diverge. Por ejemplo, acá les doy otro más. Vamos a calcular la integral entre 0 y el número e de 1 sobre x. 1 sobre x es una función que en 0 tiene un problema. El 0 no lo contiene en su dominio. Entonces, ¿qué es lo que hago? También la resuelvo por un límite, pero lo que hago ahora es dejar el extremo inferior variable, no en 0, sino en un número epsilon que tiende a 0, por la derecha. Entonces, me vuelve a quedar que calculo la integral definida entre epsilon y el número e con epsilon variable de este límite, y una vez que estamos en esa situación de una integral definida, integro. Aplico Barrow, la primitiva de 1 sobre x es el logaritmo, eso ya lo sabíamos, es uno de los casos más conocidos. Entonces lo que tengo es logaritmo de, que es 1, lo saco afuera del límite porque no depende de epsilon, menos el logaritmo de epsilon. La cuestión es que epsilon tiende a 0 por derecha y el logaritmo de algo que tiende a 0 por derecha se va a menos infinito. 1 menos menos infinito, 1 más infinito que da infinito. En ese caso decimos que la integral impropia, esta que tenemos acá, diverge. Entonces vimos una convergente y una divergente. Profe, Sí. este tema no entraba en el parcial, pero sí en el final. Estos temas suelen entrar en el final. Puede ser que justamente, en todo caso, déjenmelo chequear con la coordinadora, pero bueno, temas como transformada de Laplace y serie de Fourier suelen entrar en los finales. El objetivo era darlos para que entren en el final. Sí, sí. O sea, Ok, componen pero en el parcial no. en el parcial no te preocupes porque en el parcial no está planificado tomar esto. Es más, no sé si en alguna de las otras comisiones van a ver este tema. Creo que hay algunas comisiones que van a insistir sobre ecuaciones diferenciales de segundo orden, que a ver, no está para nada mal, ¿sí? Nosotros, el plan es, bueno, dar un poco esto, que era una demanda del primer cuatrimestre, tratar de llegar un poquitito mejor con los temas en relación al primer cuatrimestre, porque total, bueno, la clase de repaso la vamos a tener el miércoles próximo, ¿sí? Así que en ese sentido no se preocupen, pero este tema no entra porque no sé si lo van a ver las otras comisiones. Por cierto, me hiciste acordar de algo. Para la gente de la comisión de Florencia Tabarone, Florencia se reincorpora el viernes.
¿sí? El viernes próximo Florencia se reincorpora. No sé si hay alguien de la comisión de Florencia, pero bueno, les comunico esto para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Así que bueno, tenemos un tercer ejemplo de integral impropia. Nuevamente nos dicen determinar si esa integral diverge. Entonces tenemos la función 1 sobre x a la 2 tercios, que es como integrar x a la menos 2 tercios entre menos 1 y 1. ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, tenemos al 0 en el medio. Y esta cosa en 0 no está definida, esta función, ¿sí? Acá se las escribí de manera alternativa por si les perturba un poco la potencia racional. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. Calculo dos límites, porque como el 0 está bien metido en el medio, entonces me acerco por la izquierda por un límite y por la derecha por el otro, al 0. Entonces, bueno, la primitiva es bastante sencilla porque la primitiva de esta función es de la forma x a la r, la primitiva es x a la r más 1 sobre r más 1. Es un múltiplo de la función raíz de 3. Raíz cúbica, perdón, raíz cúbica de x. Entonces, bueno, justamente como está todo dividido un tercio, saco el 3 para afuera, me queda la raíz cúbica de epsilon menos la raíz cúbica de menos 1. En la primera mitad del cálculo, la raíz cúbica de menos 1 está definida, vale menos 1. Y en la otra tenemos la raíz cúbica de 1 menos la raíz cúbica del otro epsilon, del que corresponde al otro límite. Y esta tenemos que converge porque justamente si hago ahora que estas raíces cúbicas se calculen sobre algo que tiende a 0, no importa si por la izquierda o por la derecha, la raíz cúbica de algo que tiende a 0, como pueden ver acá. Así que me termina quedando 3 por 2 igual a 6. Como esto me termina dando un valor numérico, decimos que la integral esta converge. ¿Sí? Así que bueno, ahí hicimos un pequeño repaso o pantallazo general, depende de si han visto el tema, de integrales impropias, ¿sí? Simplemente para que nos sea útil a los efectos de definir ahora sí la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es eso que tienen allí. Tenemos una función definida en la semirrecta de 0 más infinito en R. Entonces la transformada de Laplace es eso que tienen allí. Es una integral impropia. La transformada de Laplace existe si la integral impropia converge, obviamente. Si no, si da infinito, no nos va a ser de gran utilidad. Pero por suerte, la transformada de Laplace no existe en casos de funciones cuyo crecimiento sea más rápido que el de una exponencial. Entonces, en ese caso, se trata de funciones que en principio no nos interesan demasiado porque afortunadamente las funciones analíticas que más aparecen en el análisis de las ecuaciones diferenciales que estamos viendo tienen un crecimiento mucho más lento que el de las funciones exponenciales. Luego vamos a ver a qué nos referimos con eso. Acá tenemos un caso muy sencillo, calcular la transformada de Laplace de una constante. Y como constante tomamos el 1, que luego vamos a ver es el representante de todas las constantes. Entonces, nosotros tenemos la integral impropia de la función a calcularle la transformada de Laplace por la exponencial de menos s por t. S es la variable de la transformada de Laplace. Lo que uno termina obteniendo como resultado de la transformada de Laplace es una función en S. Obtengo una nueva función.
que es la transformada de la función f que teníamos al principio. Entonces, bueno, aplico la definición, la integral de 0 a más infinito de 1 por e a la menos st, la calculo como les dije que recién que calculábamos las integrales impropias, simplemente integro la función e a la menos st con respecto a t, trato a la s como un numerito, entonces lo que nos termina quedando es esto. E a la menos st dividido menos s barrow entre 0 y r. Entonces esto, bueno, cuando la r se va a infinito, la exponencial negativa tiende a 0. Y la exponencial de 0 vale 1. Entonces lo que nos termina quedando es la función menos 1 sobre s. Vale decir que estamos tratando a la s como un número positivo, ¿sí? O sea, estamos suponiendo que la s en este caso se comporta como un número positivo para poder afirmar esto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos el cálculo de la transformada de una constante. Por ejemplo, ahora vamos a calcular la transformada de una exponencial. Nuevamente tengo la exponencial e a la 3 por t, integro de 0 a más infinito la función por e a la menos st. El e a la menos st, bueno, es el que aparece en la fórmula, este tiene que estar siempre. Aplico propiedades de la exponencial, me termina quedando la integral de 0 a más infinito de e a la 3 menos s por t, diferencial t. Y luego aplico Barrow, ¿sí? Una vez que integré, ¿sí? Obtengo el resultado. Hago Barrow. Hay que analizar algunos casos porque hay que ver cómo es la relación de esta variable s con respecto al 3. Entonces acá tenemos un primer término medio problemático porque este término puede hacer que la transformada de Laplace no exista. Es por eso que les decía antes que en funciones con comportamiento exponencial la transformada de Laplace puede fallar. ¿Sí? O puede fallar, puede no existir. O ver recortado su dominio. Entonces, bueno, el término en 0 no presenta complicaciones, da 1 sobre 3 menos s, pero el término que se va a infinito puede pasarle lo siguiente. Si ese es un número más grande que 3, entonces la transformada existe. ¿Por qué? Porque si ese es más grande que 3, este número va a ser negativo. E al elevado a una potencia negativa por r, cuando r se va a infinito, tiende a 0. Entonces este primer término tiende a 0, lo único que sobrevive es el menos 1 sobre 3 menos s, que lo reescribí así. ¿Sí? Le cambié el orden por el tema del signo a los términos del denominador. En cambio, si s fuera menor o igual a 3, ¿cuál es el problema? Bueno, si s es menor o igual a 3, entonces lo que va a ocurrir acá es que voy a tener la exponencial de un número positivo por r, y cuando r se va más infinito, esto también se va a ir más infinito, por lo tanto la integral impropia no va a ser convergente y la transformada de Laplace no va a existir. ¿Sí? ¿Se entienden los ejemplos? ¿Alguna duda? ¿Se entiende la metodología? Ok, perfecto. Bueno, sigamos. Bueno, antes de seguir con las propiedades de la transformada, vale decir que en ese apunte que yo les compartí,
que tienen tanto en el campus como en el Drive. Si hay gente que no se enteró de ese apunte, que me avise, que me digan ahora. Porque bueno, al final de ese apunte van a ver que existe lo que se llama la tabla de transformadas de Laplace, ¿sí? A ver, recién estuvimos viendo el caso de la transformada de Laplace de una constante, de una exponencial, que son funciones o transformadas relativamente sencillas de sacar, pero cuando la cuenta se complica un poco, cuando la función a calcularle la transformada, esta función f, es un poquitito más complicada en términos, ya las cuentas se empiezan a entorpecer un poco. Entonces, por esa razón, bien vale tener a mano la tabla de transformadas, que de paso, si quieren, les muestro. Les muestro acá. Yo acá les había compartido este drive, ¿sí? Con la transformada de Laplace, donde al final es un drive nuestro, de la materia, Mate 3, un poco viejo, no sé si estaba tan bien hecho, creo que está bien hecho, que se siguió utilizando en los años posteriores, pero bueno, al menos fue el que me facilitaron a mí en su momento. Ustedes pueden ver acá que van apareciendo estas tablitas, ¿sí? Van apareciendo estas tablitas, así como ven en pantalla, con algunas transformadas, ¿sí? Porque no vamos a ponernos a calcular en cada caso cuál es la transformada de cada una de las funciones, que no es lo que me interesa. A mí me va a terminar interesando, por ejemplo, usar la transformada de Laplace para resolver una ecuación diferencial. No el objetivo de resolver cada transformada de Laplace por separado, porque sí, sino con un fin ulterior, que es, por ejemplo, resolver una ecuación diferencial. Entonces, para eso, ese trabajo enojoso de andar calculando integrales impropias, bueno, ya está hecho en las tablas. Por eso yo les decía esa cuestión de que en el fondo esto nos termina recordando a los cálculos de integrales por tabla, ¿sí? Nos daban una tablita, que acá tienen una tabla más general, ¿sí? Nos dan una tabla más general de transformadas de Laplace. Ahí tienen. Entonces, les sugiero que si tienen el archivo a mano, bueno, lo abran, porque acá están las transformadas de Laplace de las funciones más habituales que suelen aparecer, ¿sí? Quizás sí hay gente que no tiene el apunte o no lo vieron en el campus de este cuatrimestre, está. En todo caso, se lo puedo subir también a la gente del cuatrimestre pasado. O sea, ahí tienen la tabla de transformadas de Laplace. Entonces, bueno, uno lo que hace es cuando nos aparece, luego lo vamos a ver, el cálculo de la transformada de Laplace de cierta función que tiene varios términos, puede ser un bajón andar calculando la transformada término a término. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, término a término no calculo la transformada, directamente la busco en tablas como esta. ¿Sí? Entonces, ese es el plan, eso es lo que nos proponemos. ¿Sí? Para. A ver, que no se los estaba compartiendo. ¿Sí? Ahí está, esa tabla es la que yo me refería. ¿Sí? Esto de acá. ¿Sí? ¿Se puede ver? Entonces ahí tenemos justamente la tablita, la tablita de este apunte,
que como les dije antes es un apunte nuestro de nuestra materia hecho por nuestros docentes. ¿Sí? Con, bueno, las funciones más usuales, qué sé yo. ¿Cuál es la transformada de Laplace del seno de t? Bueno, si es seno de t, k vale 1, así que la transformada de Laplace es 1 sobre s cuadrado más 1. Esa es la transformada de Laplace del seno de t. ¿Cuál será la transformada de Laplace de t a la cuarta? Es 4 factorial dividido s a la quinta. Tiene cositas que nos hace acordar a la tabla de integrales. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la cuestión con las transformadas. Recién les mostré las más sencillas. La transformada del 1, que era 1 sobre s, y la transformada de la exponencial, ¿sí? Que son como las de este tipo. La transformada de una exponencial, que es algo así. Acá habría que aclarar que esta transformada existe si s es mayor o igual a este número a. ¿Sí? Entonces, bueno. Eso en relación a las transformadas de Laplace por tabla. Entonces, acá lo que vamos a terminar haciendo es mirar una tabla para ir calculando las transformadas de Laplace de diversas funciones. Y junto con la tabla, otra cosa que también nos recuerda a el cálculo de integrales es que aparecen ciertas propiedades de linealidad de la transformada, que es la que deben estar viendo ahora en pantalla. ¿Sí? Propiedades de linealidad de la transformada. Entonces lo que tenemos acá es, bueno, si supongamos que tenemos dos funciones definidas en las condiciones de la transformada de Laplace de 0 a más infinito en R, cuyas transformadas existen, entonces la transformada de la suma es la suma de las transformadas y la resta de la transformada es, o sea, la transformada de la resta, mejor dicho, es la resta de las transformadas. Y si tenemos una constante cualquiera, la transformada la saca para afuera. ¿Sí? O sea, la transformada de un múltiplo de la función es el múltiplo de la transformada. Condiciones así componen lo que se denomina la linealidad de la transformada de Laplace. ¿Sí? Son propiedades compartidas con la integración. Bueno, justamente porque la transformada de Laplace se calcula en base a una integral. Entonces, bueno, es lógico que estas propiedades se compartan. Entonces, bien. Por otra parte, existe una relación 1 a 1 entre cada función y su transformada de Laplace. No puede haber dos transformadas diferentes para una misma función, ni dos funciones distintas que compartan la misma transformada. ¿Sí? Si las transformadas son iguales, es porque originalmente las funciones son iguales. Al haber una relación 1 a 1, uno puede definirse el concepto de antitransformada de Laplace. La antitransformada de Laplace es agarrar la tabla que vimos recién y mirarla al revés. Yo tengo la transformada de Laplace, bueno, ¿a qué función corresponde esa transformada? Eso sería antitransformar. ¿Existe una forma Profe, de calcular? Sí, alguien iba a decir profe, que lo algo, creo. moleste. Está alguien esperando para entrar. Ok, Ver. ok, gracias. Lo hacemos entrar. Ahí está. Bien. Lo que yo les comentaba es que existe una fórmula para calcular la antitransformada de Laplace para una función dada que debe ser la transformada de alguien, pero esa fórmula, como pueden ver, es un poquitito complicada. Apela al teorema de los residuos. ¿Sí? Yo lo que hago para calcular la antitransformada es
pasarme al campo de los números complejos y en el fondo calcular el residuo del límite para r tendiendo a más infinito, donde el r representa la parte imaginaria de estos dos puntos extremos. Si ustedes se acuerdan, existía una fórmula alternativa de calcular el residuo que era a través de este límite, fórmula que también impone cierto respeto, como pueden ver acá. La idea en el fondo es, bueno, yo ni siquiera me molesté en hacer un ejemplo de cálculo de antitransformada porque de última lo que terminamos haciendo es mirar al revés la tabla que estuvimos observando recién, ¿sí? Que quizás la tengan abierta, les recomendaría que la tengan abierta en la compu. Entonces justamente ambas fórmulas son complicadas y quizás me quedo corto con el adjetivo. Es por ello que nos valemos de las siguientes propiedades y uso de tabla de transformadas. Entonces, afortunadamente, como la transformada de Laplace es lineal, la antitransformada también. Entonces, la antitransformada de una combinación lineal de funciones f y g es, bueno, la combinación lineal de las antitransformadas respectivas. Y eso es una gran ventaja porque tener linealidad tanto en las transformadas como en la antitransformada nos permite resolver con cierta facilidad, mediante el uso de tabla, las transformadas de Laplace de diversas funciones que son las que tienen tabuladas allí. Las que tienen tabuladas en el apunte. Entonces, por ejemplo, ponele que nos pidan calcular la transformada inversa de esta función. Cuando la variable es en S, uno intuye que esto es la transformada de alguien. Entonces, ¿qué tipo de función tenemos? Bueno, fíjense que tenemos 6 sobre S más 2 al cuadrado más 9. Yo lo que puedo hacer es, mirando un poco la tabla, veamos la tabla. Veamos la tabla nuevamente. Veamos la tabla que la tenemos por aquí. A ver, ¿a qué se asemeja eso que teníamos allí? Bueno, tenemos por acá. O sea, hay algunas que son parecidas. Pasa que en el denominador tenemos una suma, así que pareciera ser que está entre esta y esta. Pero si se fijan, en el numerador no tengo S, tengo una constante. Entonces, la que debe ser es esta de acá, ¿sí? La que debe funcionar es esta de acá. Debo poder interpretar quiénes son los números K y A. ¿Por qué saqué el 3 de factor común? Bueno, justamente para que me quede exacto 3 arriba y 3 al cuadrado en el denominador, que es lo que tienen acá. Porque acá con 6 yo no me daba cuenta. Entonces miro el segundo término que es el cuadrado de 3, justamente. Entonces yo lo que quiero es que me aparezca un 3 arriba. Bueno, ¿cómo hago para que me aparezca un 3 arriba? Divido por 2. Acá no debiera decir 3, ojo, debiera decir 2. Atención con eso, sí, ahí hay un error de tipeo que luego lo corrijo y se lo subo bien. Entonces lo que tengo acá es 2 por la transformada de Laplace aparentemente de esta función que está acá. E a la constante por t por seno de otra constante por t. Entonces, como yo lo hago por tabla, bueno, sigo arrastrando el 3 que me equivoqué, sí, debe ser un 2. Entonces lo que tengo es e a la menos 2 por x, el 2s es este 2 de acá, por seno de 3x, donde 3 es el número k, el que hace el papel de k en la tabla de la transformada.
2 por e a la menos 2t por seno de 3x, 2x, perdón, por seno de 3x. ¿Sí? Yo acá a la variable de la función original la llamé x, en la tabla la llama t. Pero bueno, si quieren trabajar con t, háganlo. ¿Sí? Es esta función que está acá. ¿Sí? Esta es la que miré. Esa es la forma de buscar la antitransformada. Miro qué pinta tiene la función, si es necesario la modifico un poco para que me quede justo entre las que aparecen acá. Quizás pueda darse la situación en que yo tenga que multiplicar por alguna constante o sacar alguna constante de factor común para que me quede justita una de las que están tabuladas acá. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos acá. La constante que saqué es un 2, aunque acá dice un 3 por error. ¿Sí? Pero es un 2. ¿Sí? ¿Se entendió lo de la antitransformada? ¿Alguna duda? No, profe, hasta yo que me caí de la cama recién lo entendí. Muy bien, excelente. Bueno, excelente. Si se acuerdan un poco de Mate 1, de cuando les hacían calcular integrales directas apelando a la linealidad de la integral, del uso de tabla de integrales, bueno, es algo muy parecido. Tiene unas cositas diferentes. Pero es eso, el uso de tablas. Si vamos al caso, es un método bastante mecánico. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa con la transformada de una derivada? Porque ahora estoy pensando en ver cómo utilizo esto para resolver ecuaciones diferenciales. Y en las ecuaciones diferenciales aparecen derivadas, justamente. Entonces, lo que se hace para calcular la transformada de Laplace de f', arranco con el mismo método que vimos para empezar a resolver una integral impropia, ¿sí? Para luego obtener una fórmula. Esto es la deducción de la fórmula. Esto no lo van a tener que hacer, simplemente para que entiendan, se crean por qué la fórmula es válida. Entonces lo que se hace es integrar por partes, porque como tengo f' por una exponencial, lo que hago es integrar la derivada, integrar f' y derivar la exponencial, que es fácil. Entonces, por partes lo que se obtiene es esto, que la parte ya integrada me termina quedando esto, que ya le puedo ir haciendo barrow, más s, que la s sale de derivar la exponencial. En realidad sale menos s, pero bueno, le cambia el signo, al menos que aparecía acá. ¿Se acuerdan de la integral de integración por partes? Entonces me queda más s por otra transformada de Laplace, en este caso de la función f original, lo que nos da eso que tenemos ahí abajo. ¿Sí? Denle bola a estos dos términos principalmente porque es lo que nos termina dando la transformada de Laplace de la derivada. Con ¿Cómo, este primer... profe? No entendí. Me Sí, perdí. ¿Cómo? No entendí lo de por qué deriva, cómo toma las partes, cómo deriva una parte. Eso me perdí. y porque vos lo que tenés acá es un producto de funciones. Vos lo que tenés es f' por e a la menos st. Y acordate que en integración por partes vos lo que hacías es agarrar una función para integrar y otra para derivar. Entonces, el método para obtener la fórmula lo que hace Sí, sí, está bien con la vaca. Sí, profe, ya está. Sí, sí. claro, ahí está. Entonces, bueno, con ese método me aseguro obtener en un paso de integración por partes la transformada de Laplace de la función f sin derivar. Entonces consigo cierta dependencia de la transformada de Laplace de la derivada sobre la transformada de la función sin derivar. Entonces, bueno, al aplicar Barrow a este término aparece dentro del límite este término que
preocupa un poco porque se podría ir a infinito, pero bueno, esto responde a esa cuestión que yo les había comentado al principio. Cuando yo tengo un cociente de funciones donde, bueno, la variable del límite se va a infinito y en el denominador tengo una exponencial, es medio difícil trabajar con una f que le gane en crecimiento a una exponencial. Por eso se tienen que dar condiciones muy particulares para que la transformada no exista. ¿Y cuál sería? Bueno, que la f tenga un orden superior a una exponencial. ¿A qué me refiero a que tenga un orden superior a una exponencial? Que este límite se vaya a infinito, que la f crezca igual o más rápido que una exponencial. Nosotros hoy habíamos visto el segundo ejemplo de cálculo de transformada de una exponencial, donde ahí tenemos a una f que tiene crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces nos terminaba quedando una transformada de Laplace medio restringida porque dependía del exponente cómo era en relación a determinado número. Bueno, luego muchas funciones que se comporten como superexponenciales, es decir, que superen a las exponenciales, no conocemos tantas. ¿Mm? Y en algunas que quizás podamos llegar a conocer, por ejemplo, x por e a la x es una función que crece más rápido que una exponencial. Entonces, en ese caso, podríamos zafar incluso con alguna otra propiedad, que luego haremos mención. Entonces, bueno, como por lo general este límite va a tender a cero, el primer límite va a tender a cero o en el peor de los casos a una constante fija, pero bueno, casi siempre va a tender a cero, lo que termina sobreviviendo es esto que nos queda acá. Menos f de cero, la f sin derivar, más s por la transformada de Laplace de la función sin derivar. Esa es la transformada de la derivada. ¿Mm? Luego esto se puede generalizar a otros órdenes de derivada, como puede ser la derivada segunda, donde nos termina quedando esto. Lo interesante es que la transformada de las sucesivas derivadas terminan dependiendo a lo sumo de la transformada de la función sin derivar, ¿m? Y de las sucesivas derivadas de esa misma función. Entonces, para la derivada de orden 2 me queda s cuadrado por la transformada de f menos s por f en 0 menos f' en 0. Y esto inductivamente se puede generalizar a una derivada de orden n cualquiera, donde la transformada de orden n es s al orden de la transformada por la transformada de f menos s a la n menos 1 por f de 0 menos así siguiendo. Bueno, acá faltarían algunos puntitos suspensivos, pero lo que nos termina quedando es esto, ¿sí? O sea, acá seguiría s a la n menos 2 por f segunda en 0, menos s a la n menos 3 por f tercera en 0, hasta llegar a este último término. ¿Sí? Acá faltan unos puntitos suspensivos de una fórmula que luego se las voy a escribir bien, ¿sí? En la diapo 11, así lo tengo en cuenta y luego se los escribo correctamente. En sí, esta fórmula sí está bien, porque nos termina quedando S por, o sea, S elevado a la orden de derivación de la función cuya transformada quiero calcular por la transformada de la función, menos la suma de estos múltiplos. Acuérdense que f elevado a esto que está entre paréntesis es la derivada de f de este orden, ¿sí? Por las dudas, para fijar la notación. Vamos a ver un ejemplito práctico de cálculo de transformada de una derivada cuarta de una función que es este polinomio de orden 5. Entonces lo que hago es aplicar directamente esta fórmula.
Como es la derivada de orden 4, entonces esto va a ser s a la cuarta por la transformada de la función original, menos s al cubo por f de 0, menos s cuadrado por f segunda en 0, menos s por f tercera en 0, menos s a la 0, quedaría acá, queda 1, por la derivada cuarta en 0. Fíjense que es evaluar las sucesivas derivadas en un numerito, multiplicar por potencias de s, que es la variable de la transformada, y en el único sitio donde aparece la transformada de la f original es en el primer término. Entonces, bueno, luego acá lo que hago es calcular las sucesivas derivadas de esa función f, sucesivas derivadas de la función f y cuánto vale cada una de ellas en 0. Y por tabla saco la transformada del polinomio, aplico linealidad. Bueno, acá me salteo el paso ese, pero sería 3 por la transformada de x a la quinta, menos 2 por la transformada de x cuadrado, más 6 por la transformada del 1. Ahí está la linealidad. Y término a término me da 3 por la transformada de x a la quinta, que es esta. 5 factorial sobre s a la 5 más 1, eso es lo que tienen en la tabla. ¿Sí? Eso es lo que tienen en la tablita acá. Estamos viendo, al tratarse de un polinomio, estas, ¿no? ¿Sí? Son transformadas así, como esta que les estoy marcando acá. Entonces, bueno, tengo la transformada, ahí término a término, me termina quedando esta combinación de fracciones y ahora junto todo. Entonces la transformada de la derivada cuarta es, acá está la fórmula y acá está lo que nos ha quedado en cada término, ¿sí? La transformada de orden, la transformada de la función, mejor dicho, por s a la cuarta es lo que nos dan estos términos de acá, menos s al cubo por f de 0 valía 6, ¿sí? Entonces era evaluar la función, se nos simplifican estos términos de acá, por suerte, lo que hace que quede más sencilla, menos s cuadrado por f segunda, menos s por f tercera en 0, menos la derivada cuarta. La mayoría de ellos daban 0, salvo la derivada segunda. Entonces, lo que nos termina quedando es que la transformada de la derivada de orden 4 queda bastante sencilla, ¿sí? Toda resuelta por tabla. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Cómo se calcula la transformada de la derivada de, bueno, orden n de una función? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Profe, perdón si ya lo dijo, me dormí Sí. mal. Esto lo podemos aplicar a, o sea, no es que podemos resolver todas las ecuaciones diferenciales con esto. A ver, podés resolver muchas ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a llegar a ver acá son casos muy, pero muy sencillitos. Bueno, no podemos profundizar en este tema y por lo general el nivel de cuentas empieza a ser de tal complejidad que de última esto lo termina haciendo una computadora. Habrán visto, si tienen a mano, la tabla de transformadas, que es una tabla reducida.
No aparecen todas las funciones que uno quisiera. Ya van a ver que en el caso en que tengamos el producto de funciones, la transformada de un producto se torna un poco engorrosa. Entonces lo que vamos a ver es un pantallazo de lo que es la transformada de Laplace, que en ciertas ecuaciones muy sencillas que nosotros ya sabemos resolver por otros métodos, que son los métodos que van a integrar el parcial, también la transformada funciona muy bien, ¿sí? Anda muy bien. Lo que parece que fuera un método mecánico bastante mágico, si se quiere. Pero bueno, ya en casos un poco más complicaditos, bueno, habrá que valerse de alguna herramienta tecnológica extra para aplicar el cálculo de transformadas, sobre todo de términos que incluyan a ciertas funciones que no están tabuladas, como las del apunte que yo les mostré. ¿Sí? Pero bueno, a ver, bueno, ya vimos cómo se calcula qué relación hay entre la transformada de la derivada y la transformada de la función original. Y acá, bueno, tienen el caso en que uno tenga un producto, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con el producto de transformadas? Bueno, lamentablemente el producto de transformadas no es igual a la transformada del producto. Existe una operación que no hemos visto, y que acá les defino cuál es, pero tampoco es que vayamos a hacer muchos ejemplos, que es lo que se llama la convolución. La convolución es esto que tienen acá adentro. Nosotros tenemos dos funciones cuyas transformadas existen. Entonces se define la convolución entre esas dos funciones como la integral entre 0 y x de este producto que está acá. Bueno, la transformada de Laplace de la convolución, que se simboliza como esta operación de acá con ese asterisquito, es el producto de las transformadas. Pero bueno, como le pasaba a las integrales y a las derivadas con los productos, la transformada de Laplace tampoco es muy amigable con la operación producto de funciones. Entonces empiezan a aparecer estas relaciones medio raras. Y lo que tenemos acá es, bueno, cómo sería la transformada de una función integral. Sería esto de acá, ¿sí? Esto simplemente lo definí porque sirve de demostración de el teorema de la convolución, que tampoco se los voy a dar, pero por si ojean en algún libro, allí aparece, ¿sí? Entonces, bueno, estas son algunas consecuencias más sobre las que no voy a profundizar, pero existe amplia literatura al respecto. Luego les puedo pasar algún librito extra de ecuaciones diferenciales para ingeniería, ¿sí? O si no, se los puedo compartir a través del campus. Igual tengo el Drive, así que si lo quieren hojear, tiene todos estos temas y más. Lo bueno es que tiene aplicaciones a la ingeniería, que por ahí, en ese caso, les puede resultar más interesante, dado que no ahonda tanto en delirios matemáticos, que es por ahí la contra que tienen algunos libros demasiado puristas de la matemática en su nivel de abstracción, ¿sí? Bueno. Estas son algunas propiedades y ahora sí vamos a lo que nos interesa, que es el uso de la transformada de Laplace en ecuaciones diferenciales, ¿sí? O sea, todo lo que vinimos haciendo es un preparativo para esto. Una de las aplicaciones más relevantes de la transformada de Laplace es la resolución de ecuaciones diferenciales. La transformada permite convertir una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. ¿A qué nos referimos con ecuación algebraica? Bueno, esas ecuaciones que ustedes ven desde la secundaria, ¿sí? Esas ecuaciones donde aparecían X o letras y había que despejar de un lado para el otro y ver a qué era equivalente esa ecuación, en eso. Como que la transformada de Laplace
es como si fuera un avión que nos permite viajar del mundo de las funciones al mundo de las ecuaciones numéricas. Entonces, lo que originalmente vemos en el idioma de ecuaciones en derivadas, lo traducimos a un idioma de ecuaciones en potencias y números, potencias de variables incógnitas y números. Ese es el mayor atractivo de la transformada de Laplace. Entonces, una vez que resolvemos esa ecuación algebraica, con alguna variable desconocida que acá vamos a llamar S y números. Entonces, una vez que resolvimos eso, antitransformamos, es decir, miramos al revés la tabla de la transformada de Laplace y recuperamos supuestamente la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces lo que nosotros tenemos acá es, bueno, una ecuación diferencial en principio de orden n arbitrario igualado a una función phi que vaya uno a saber qué pinta tiene, que depende de la variable x y de las sucesivas derivadas de la función incógnita. Yo lo que puedo hacer es aplicar transformada de Laplace a ambos lados. Si estas dos cosas son iguales, sus transformadas de Laplace también van a ser iguales. Por eso que les había comentado antes de que cada función tiene una única transformada de Laplace y viceversa. Entonces, si estas dos son iguales sus transformadas. Pero en el término de la izquierda yo tengo una fórmula para desarrollar la transformada de la derivada que me la termina dejando en la transformada de la función original. Y la función original es la función incógnita que yo estoy tratando de develar aquí. Entonces, lo que nos termina quedando es una relación bastante interesante donde voy a tener una dependencia de las condiciones iniciales del problema. Acá van a jugar un rol muy importante las condiciones iniciales del problema. Y la transformada de esta función phi que yo tengo a la derecha, que bueno, vamos a ver cómo se puede calcular. Pero por lo general vamos a ver casos donde esto se calcule bastante fácil. ¿Sí? Entonces, este es el objetivo. Esta es la idea del uso de la transformada de Laplace en una ecuación diferencial. Vemos un ejemplo. Resuelva el problema de valores iniciales usando la transformada de Laplace. Entonces tenemos una ecuación lineal, una ecuación lineal no homogénea con condición inicial y de 0 igual a 1. Una ecuación diferencial de primer orden. Entonces aplico la transformada con todas sus propiedades. Transformo a la izquierda, me aparece la transformada de la derivada más la transformada de la función sin derivar, igual a la transformada de lo que tengo del otro lado. Acá observo que la transformada de la derivada es menos i en 0 por la fórmula que habíamos visto antes, más s por la transformada de la función, más la transformada de la función, igual a la transformada de la exponencial de 2x, que era esta. Esta la saqué por tabla. La transformada de e a la 2x. Vamos, ¿dónde está esa transformada de e a la 2x? Acá. ¿Sí? E a la 2x, ahí tenés la transformada. Esa la saqué directo. Bueno, i de 0 lo conozco porque es dato inicial, vale 1, así que menos i de 0 es menos 1. Más s, más 1, o sea, acá saco factor común las transformadas de Laplace de la i, ¿sí? Por eso me queda esto, igual al 1 sobre s menos 2. Entonces despejo la transformada de Laplace de la i y del otro lado me queda este cociente, 1 sobre s menos 2 más 1 dividido s más 1. Despejo, ¿sí? Como despejábamos en Mate 1 o incluso antes en el CPU, esas ecuaciones algebraicas que nos daban para resolver
para calcular ecuaciones numéricas como veíamos en la escuela? Bueno, igual, solo que acá en lugar de tener un numerito tengo la transformada de una función. Entonces acá quizás, bueno, uno tenga que valerse del método de fracciones simples para reescribir este tipo de expresiones. ¿Se acuerdan el método de fracciones simples que vieron en Mate 1? Bueno, quizás acá haya que emplearlo para obtener ecuaciones de este estilo. Entonces fíjense que nos queda 1 sobre s menos 2 por s más 1 más 1 sobre s más 1. Y esas transformadas, ¿dónde están? Vamos a ver vamos a ver la primera, la transformada, a ver dónde aparece algo así. Busco en la tabla de la columna derecha y ven que acá nos aparece algo parecido al primer término. 1 sobre s menos algo por s menos algo. Lo mismo que está acá. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Mm? Entonces diera la impresión que si antitransformo voy a obtener esta función que tenemos acá. Una diferencia de exponenciales sobre la diferencia de los exponentes. Mientras que este otro término, el segundo término, 1 sobre s más 1, es más sencillo, porque 1 sobre s más algo o menos algo, ¿dónde aparece? Es el de la exponencial. ¿Sí? Donde A, bueno, aparentemente es una constante negativa. ¿Sí? Entonces ya relaciono cada uno de los términos que me ha quedado con ciertas funciones que son las antitransformadas de estas. ¿Sí? Entonces ahora lo que hago es antitransformar esa expresión. Antitransformo, ya saco la I quién es, antitransformo lo que me quedó a la derecha y ahí saco que la antitransformada de este primer término era, bueno, 2 por e a la menos t sobre 3. Hice unas cuentitas intermedias para que, digamos, para simplificar la notación. Y perdón, digamos, el término este se corresponde con este de acá. Y este otro con el de e a la menos t. ¿Mm? Entonces, por la linealidad de la antitransformada, junto todo y me termina quedando la solución particular del problema de valores iniciales. No me queda una solución general. ¿Por qué? Porque fíjense que yo en el desarrollo de la transformada de la derivada necesito conocer los valores iniciales, las condiciones iniciales. Entonces, en cierta forma, uno lo que obtiene acá es la solución particular al problema de valores iniciales. Ustedes se acuerdan que por los métodos tradicionales que estuvimos viendo, uno que hacía, resolvía primero la ecuación diferencial y una vez que obteníamos la solución general, recién a lo último mirábamos la condición inicial para obtener la particular al final. Bueno, el método que propone la transformada de Laplace en cierta forma me permite analizar todo junto y obtener de una la solución particular que es esta. Luego chequéenlo. Si quieren, hagan este ejercicio por el método tradicional, usando factor integrante, usando la homogénea asociada, el que más les guste, y van a ver que la solución tiene que ser esa. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Alguna duda? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Algún comentario? Se entendió, profe. Después, bueno, nada, con la práctica veré si lo entendí bien o no.
Ok, ok. Igual en la práctica, a ver, ya de paso que estoy acá, práctica, bueno, no les agregué mucho, pero ustedes pueden ahondar en los libros. Pero, por ejemplo, tienen el apuntecito este que les compartí, donde tienen ejercicios para hacer y tienen ejercicios resueltos. ¿Sí? O sea que yo les recomendaría echarle un vistazo a este apunte. Está bien, bueno, lo pueden hacer de manera, si se quiere, deportiva, allá en diciembre, porque reitero, esto no va a integrar el parcial, a lo sumo integrará algún ejercicio de final, pero no de parcial. Entonces, lo que tienen acá son las definiciones, más o menos lo que les estoy dando, con ejercicios resueltos, que pueden empezar haciendo esos ejercicios resueltos y a lo último, bueno, meterse con los ejercicios por hacer. Acá tienen un ejercicio de antitransformación y acá algunos de ecuaciones diferenciales. Más precisamente uno acá, ¿m? De ecuaciones Profe, diferenciales. Sí, pero, o sea, ¿no lo estudiamos para el examen? no va a integrar el examen. Ahora, si en el examen ven algún ejercicio que sale por transformada de Laplace y lo quieren utilizar, felicitaciones, chapó. ¿Mm? Pero no va a integrar el parcial. Sí, eventualmente el final a tomarse en febrero, marzo, abril, no sé cuándo se vayan a tomar los finales, no tengo nuevas noticias al respecto, pero para el parcial no hace falta. No va a haber un ejercicio donde les diga aplique la transformada de Laplace para resolver tal tema. Si les dan una ecuación diferencial, se espera que la resuelvan por los métodos tradicionales que estuvimos viendo hasta la semana pasada. Ahora, si diera para hacerlo por transformada de Laplace y se animan a hacerlo por transformada de Laplace, insisto, mis más sinceras felicitaciones. ¿Sí? Y si lo hacen bien, obvio. Pero no va a integrar este tema, el parcial, como un tema por sí mismo. ¿Sí? Les doy el apunte, tienen ahí ejercicios para hacer si los quieren hacer, pero los temas para el parcial fueron los que se vieron hasta la semana pasada. Hasta el viernes 13, apagón mediante. ¿Sí? Entonces, bueno, bien. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Mm? Ejemplo con condiciones generales de frontera. ¿A qué nos referimos con condiciones generales de frontera? A ver, que tiene ese título tan ampuloso y, o sea, y a ver a qué se refiere. Bueno, condiciones generales de frontera quiere decir que te doy un problema de valores iniciales donde la condición inicial no está fijada en cero. Está fijada en un número que no es cero. Y si miran cómo se desarrolla la transformada de Laplace de la derivada, me conviene tener condiciones iniciales fijadas en cero. ¿Sí? Me conviene tener todas las condiciones iniciales fijadas en cero. Y el problema con este ejercicio es que la tengo fijada en 2. Bueno, ¿qué hacemos ahí? En un caso de ese estilo, lo que hago es un cambio de variable. Entonces, lo que hago es trabajar con una variable nueva, ¿sí? Hacer una transformación lineal muy sencilla, como hacíamos en la integración por sustitución, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, en lugar de trabajar en x, trabajo en una nueva variable t que es x menos 2. ¿Mm? Entonces, cuando x vale 2, t vale 0. Mi nueva función y tilde, y tilde es, digamos, es igual a y, pero en una variable diferente. ¿Mm? Entonces, las derivadas van a quedar esencialmente iguales porque la sustitución acá es lineal. ¿Mm? Entonces, si hago una pequeña regla de la cadena, ¿cómo va a ser la derivada de y con respecto a x? Y va a ser la derivada de y tilde con respecto a x menos 2 por la derivada de x menos 2.
pero la derivada de x menos 2 vale 1. Entonces, esencialmente, la derivada de y es igual a la derivada de y tilde. Entonces, lo que tenemos acá es un nuevo problema de valores iniciales al que le puedo aplicar la transformada de Laplace. Fíjense que también me cambió lo que tengo del otro lado, porque al estar esto igualado a x, debo pasar todo a mi variable nueva, que ahora es t. Entonces, si t es x menos 2, t más 2 va a ser x. Y del otro lado lo que teníamos es x, así que lo cambio por su equivalente en variable t. Y bueno, y ahora resuelvo aplicando Laplace, ya ahora con la condición inicial fijada en 0. Lo que sí que al final me tengo que acordar que esta y tilde es una función sustituta de la y a la que estoy tratando de encontrar. Entonces, me tengo que avivar de eso al final. Entonces, bueno, disculpen que justo sonó el teléfono. Entonces, bueno, acá hago como antes, aplico la transformada a izquierda y a derecha, la transformada de la derivada más 3 por la transformada de la función, igual a la transformada de lo que tengo del otro lado, que fíjense que aplico linealidad, ¿sí? Transformo término a término de la suma. Bueno, acá nuevamente aparece la transformada de la derivada, menos y tilde en 0, para eso la quería, más, y acá aplico factor común. Saco de factor común la transformada de y tilde por s más 3, el 3 es este de acá, y la s es la que sale de la transformada de la derivada con la propiedad que vimos antes. Y del otro lado, mire la tabla. La transformada de t es 1 sobre s cuadrado más 2 por la transformada del 1, que era 1 sobre s. Ahí chequéenlo con la tabla, les va a dar eso. Entonces, bueno, ya estamos en la puerta de sacar quién es la transformada de y tilde. Despejo. Paso menos y de 0 sumando. Y en 0 valía 10, así que pasa el 10 sumando. Y luego divido por s más 3. Entonces, lo que nos termina quedando es que la transformada de y tilde es eso que tenemos allí. Bueno, y ahora tengo que antitransformar. Antitransformo, aplico distributiva, nos queda esto así, y bueno, cuando aplico la linealidad de la antitransformada, término a término, observo que empiezan a aparecer algunos términos que tengo que descomponer nuevamente por fracciones simples. ¿Se acuerdan el viejo método de fracciones simples? Bueno, nuevamente acá lo empleamos ya no en el contexto de calcular integrales, sino en el contexto de calcular antitransformadas de Laplace. Entonces, bueno, por ejemplo, el término que aparenta ser más complicado, más enojoso, es este del medio, lo descompongo en fracciones simples y me termina quedando algo así. Lo termino descomponiendo en 3 fracciones simples. Este otro término es más sencillo y este otro, si bien en el denominador hay un producto de 2 cosas, ese está tabulado, así que ese lo podemos sacar. Si se fijan, yo en la tabla tengo cosas así. De esta pinta, constante sobre un producto, ¿sí? Una cuadrática factorizada, ¿sí? Hasta una cuadrática factorizada tenemos tabulada en la tabla de las transformadas. Entonces, hasta ahí puedo descomponer. Entonces, bueno, y tilde va a ser igual a 10 por
¿quién es la antitransformada de esto? Es e a la menos 3t. ¿Mm? Cuando tengo cosas de la forma 1 sobre s más menos algo, bueno, eso es la transformada de una exponencial. Luego esto, ¿mm?, que se descomponía así, el término del medio, es t sobre 3, que es la cuya transformada es este primer término, más un noveno de una exponencial, porque esta es la transformada de la exponencial, es más, me terminó quedando la misma del primer término, menos un noveno por 1 sobre s. Bueno, 1 sobre s es la transformada de la constante 1, así que por eso me quedó un noveno. O sea que estos tres que siguen corresponden a la antitransformada de este segundo término. Más 2 por, bueno, la antitransformada de este término, que como vimos recién, era una combinación de exponenciales. La exponencial en 0, que es lo que le resto a este término, y la exponencial en menos 3t por este otro término. Entonces, bueno, junto ahí que hay varios términos que son iguales, ¿sí? Por ejemplo, la exponencial de menos 3t, que aparece mucho. Entonces termino juntando y nos termina quedando esto de acá. Al final vuelvo a mi variable x, que era igual a t más 2. Así que donde dice t pongo x menos 2, que es lo que hice acá, y he ahí la solución final del problema de valores iniciales con condiciones de contorno generales, ¿sí? O condiciones de frontera generales. Tuve que trabajar bastante sobre la condición inicial para trasladarla a 0. Por último, y con esto termino, vamos a ver una de segundo orden, ¿sí? Una transformada aplicada a una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces tenemos acá, ¿sí?, estas de las últimas que vimos la semana pasada, ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes, igualado a una función lineal. Y como es de esperar, bueno, al ser de segundo orden tengo dos condiciones iniciales para obtener una única solución particular. Entonces, bueno, aplico Laplace, nuevamente linealidad término a término, a ambos lados. Acá me va a aparecer la transformada de la derivada segunda, que son estos primeros tres términos de acá, ¿sí? Aplico la fórmula, menos 4 por la transformada de la derivada primera, que son estos términos de acá. Nuevamente aplico una fórmula, más 3 por la transformada, como estaba, igual a 2 por la transformada de x, que esa sale por tabla. Entonces, la transformada de y de la izquierda la saco de factor común, porque si se fijan, acá tengo la transformada de y por s cuadrado, acá por menos 4s y acá por 3. Entonces, nos queda la transformada de y por esta cuadrática, que si la miran con mucho cariño, esta función cuadrática que aparece acá coincide con el polinomio característico de esta ecuación diferencial de segundo orden que tienen allí, ¿sí? Y luego tenemos los otros términos que quedaron ahí sobrando, ¿sí?, adentro de la ecuación. Del otro lado tenemos 2 por la transformada de x, que es 1 sobre s cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces acá despejo, ¿sí? Fíjense que empiezo a mandar todo esto para el otro lado, ¿sí? De tal manera de quedarme con la transformada de y. Acá nuevamente hago fracciones simples, me ahorré algunos pasos intermedios, pero bueno, apliqué fracciones simples para transformar esto en una combinación de este estilo, ¿sí?
Entonces tenemos que la transformada de I es igual a todo esto que tenemos acá en la derecha. Y ahora antitransformo término a término, aprovechándome de la linealidad de la antitransformada. Término a término y los voy sacando por tabla. ¿Sí? En conclusión, una vez que antitransformo, me termina quedando esta solución particular que tenemos acá. Fíjense que nuevamente tengo bueno, me quedaron desordenadas, pero tengo acá la solución de la homogénea, ¿sí? Porque tengo la exponencial de 3x y la exponencial de x, las raíces del polinomio característico son 1 y 3, así que los términos de la homogénea son estos de acá, el segundo y el cuarto, y luego tenemos la solución particular también desordenada, 2 tercios x más 8 novenos, porque al tener acá una lineal, la solución particular es lógico que también fuera lineal, ¿sí? Lo que les recomiendo es, que les va a servir de repaso, eso sí, para el parcial, chequear todos estos ejercicios resueltos mediante transformada de Laplace, haciéndolos por los medios tradicionales. Esa es la sugerencia que les doy a modo de repaso, ¿sí? Así que le agradecemos a Laplace, que bueno, no es el famoso actor argentino, sino el Marqués de Laplace, ¿sí? Que acá lo tenemos al verdadero Laplace, Pierre Simon Marqués de Laplace, o sea, tenía grado nobiliario. Fue un físico, matemático y astrónomo francés. Vivió mucho para la época. En los siglos XVIII y XIX no era fácil superar los 70 años. Y bueno, se le Acá atribuyen me muchos contó, profe, resultados que valiosos también en escribió esas... Sí, perdón. Sí, te muteaste. Escribió, me estabas diciendo... No, que acá mi marido es licenciado en algo y aporta también que escribió El demonio de Laplace. Muy bien, bueno, gracias por el dato, lo agregaremos en breve. Bueno, en el campo científico, una teoría acerca de la formación de estrellas se mantiene hasta nuestros días, eso de que, bueno, el polvo estelar, que es lo que compone primeramente a las estrellas, ¿sí? Lo que compone una gran masa de material disperso en el espacio, cuando empieza a juntarse y adquirir gravedad propia, bueno, lo que empieza a hacer es a girar sobre un determinado eje. Todo ese material empieza a concentrarse y a formar lo que luego terminan siendo las estrellas, y el material sobrante terminan componiendo los planetas que orbitan estas estrellas. Por eso que aún se observa en los denominados, bueno, las nebulosas estelares, donde son grandes masas de gas y polvo. Cuando mucho de ese polvo y gas se concentra en un determinado punto, van ganando temperatura, van girando sobre sí mismos, van ganando masa, y eso va formando las estrellas, primero protoestrellas hasta transformarse en estrellas con planetas circundantes. Entonces, bueno, esa teoría la elaboró Laplace, y Y ya eso como lleva, que ya lleva reafirma 200 de que años de vigencia. Sí, Verónica. ese es como que 2 más 2 no es 4 en el sentido de que no es que un poquito de polvo más otro poquito es esos dos poquitos, te genera gravedad y Claro, se hace otra no cosa. necesariamente se tienen que dar un montón de condiciones físico-químicas,
en el espacio, en el vacío del espacio, hay que comprender que el espacio exterior es en un 99,999999% vacío absoluto, y cuando hay un poquito de materia concentrada en un determinado lugar, lo que ocurre es que, bueno, se pueden producir estos efectos donde se formen las estrellas. ¿Sí? Estrellas y hasta galaxias, incluso planetas en un marco más micro. ¿Sí? La materia oscura es lo que más abunda, que en cierta forma, ahí colabora Matías, es una gran incógnita porque hay ciertas teorías en base a la materia oscura, pero que todavía no se logró descubrir del todo cómo funciona y qué es. ¿Sí? Entonces, bueno, también para pesadumbre de los terraplanistas, estableció teorías sobre la esfericidad de la Tierra, así que los amigos terraplanistas ya saben a quién odiar, ¿sí? No miran películas de Víctor Laplace, y bueno, entre otras cosas, hizo aportes en la teoría de probabilidades y métodos para aproximar integrales. ¿Sí? Así que ahí lo tenemos al amigo Laplace que nos ha llevado la clase de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario, consulta? ¿Qué onda el parcial, profe? ¿Cuál es el? Porque yo estaba pensando, Sí. digo, o sea, si nosotros lo que estamos es rasguñando un final, no debería ser tan difícil, ¿no? A ver, se supone que el nivel de complejidad de los ejercicios del parcial va a ser similar al de las actividades oficiales que les hemos ido compartiendo a través del campus. O sea que se supone que el nivel tendría que ser semejante a ese, y bueno, no les vamos a tomar algo que no hayan visto todas las comisiones. Por eso les insistía, dudo mucho que las otras comisiones estén dando algo de transformada de Laplace. ¿Sí? Obviamente que ya está desde el vamos que es un tema que no va a integrar el parcial. Los temas que vayan a integrar el parcial fueron los que se vieron hasta el viernes. Ecuaciones diferenciales de segundo orden, inhomogéneas. ¿Sí? Entonces, bueno, el parcial va a ser del nivel de lo que tuvieron en los ejercicios de los TP, también. Si les parecieron fáciles o difíciles los ejercicios de los TP, bueno, van a ser de ese nivel, con menos tiempo. ¿Sí? La idea va a ser que el parcial sea resuelto en, no sé todavía si 3 o 4 horas, el viernes de la semana que viene. ¿Sí? Resolver, subirlo como tarea en el campus. Si hay algún problema de conectividad, bueno, me lo mandarán por mail, qué sé yo. Pero en eso va a consistir el parcial. Bien, ¿alguna duda, comentario más? Por cierto, está habilitada la encuesta que tiene algo relacionado a lo que vimos hoy. Así que para hacer la encuesta, bueno, van a tener que aplicar algo de lo que estuvimos viendo hoy. Obviamente, bueno, si están muy apresurados por el tiempo, pueden contestar cualquier cosa a los efectos de simplemente dar el presente y punto. La idea el viernes es hablar un poco de series de Fourier, dar un pantallazo, también es un tema vasto. La idea no va a ser ahondar mucho, pero bueno, en el caso de las series de Fourier, el plan es estudiar procesos periódicos. Muchas veces, sobre todo en el campo de la física, interesa estudiar ciertos procesos de periodicidad,
por ejemplo, hay ciertas ecuaciones como la del calor, la ecuación de ondas, donde aparecen o se observan dinámicas periódicas, y lo que nos va a interesar es, bueno, trabajar con desarrollos periódicos de ciertas funciones. Así que bueno, ese tema tampoco va a integrar el parcial, por si surge la duda. Igual ya me veo el viernes repitiendo esta afirmación. Simplemente es un pantallazo de un tema que integra nuestra materia, pero que ante la vertiginosa virtualidad, ante el año que nos ha tocado vivir, bueno, en su momento no se pudo llegar a dar, y es complicado darlo en esta modalidad, sobre todo en momentos donde nosotros también estamos aprendiendo, nos estamos adaptando. Creo que ya estamos bastante adaptados, pero bueno, en el primer cuatrimestre no pudimos llegar a darlo, y en como llegamos bien con los tiempos, con los temas, me permití preparar estas clases para cubrir esos temas que faltaban, ¿sí? Vale decir que esto está siendo grabado, así que luego lo proceso y trataré de subirlo prontito. ¿Alguna duda más? ¿Comentarios? Bueno, si no, los dejo completando la encuesta, ¿sí? Creo que tienen, bueno, tienen hasta la 1, pueden ahí hacer esos ejercicios. Y en todo caso, si tienen alguna consulta particular para hacerme de los temas anteriores, bueno, por acá ando, así que manden mensaje por el chat, o griten acá por el micrófono. ¿Sí? Así que por acá ando, ¿sí? Saludos, gente, por ahí para los que vinieron de invitados. Saludos, muchas gracias por asistir. Y bueno, y al resto ya saben, por acá andamos por cualquier cosita, ¿sí? Gracias, profe. Hasta el viernes. Nos vemos.